Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta mañana el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, fue detenido junto a una veintena de docentes luego de que se tomaron dos pistas de la calzada norte de la Alameda frente al Palacio de la Moneda. Tras ser liberado, la ministra de Educación citó a Mario Aguilar a una reunión a primera hora del miércoles en el Mineduc. En conversación con Canal 24 Horas, el dirigente sostuvo que irán a la reunión con mucha disposición al diálogo y que quieren resolver el problema. Sin embargo, esperan que la ministra llegue con respuestas concretas. Eso fue textual, la declaración de Mario Aguilar. 4 semanas cumplió ya la movilización el día lunes. Ya vamos caminando por la cuarta. La ministra Cubillos accedió a reunirse con el gremio que les exigieron la presencia de la titular de Educación en la mesa de trabajo que busca destrabar este conflicto. Cubillos aseguró que no permitirá que los profesores la sigan utilizando, lo dijo textualmente a través de su cuenta de Twitter, la ministra, que la sigan utilizando como excusa para no volver a trabajar a la sala de clases. Así lo dijo, bien fuerte la declaración, pero con ella seguramente van a iniciar la conversación mañana, si es que se produce. Mientras que Mario Aguilar sostuvo que esperan que la reunión con la ministra llegue a propuestas y soluciones de este conflicto, ya que ella conoció los puntos que hay en conflicto, los cuales han sido rechazados por el profesorado anteriormente. Ojalá esto resulte y que mañana estemos hablando de cómo se solucionó este problema. Vamos a la pantalla porque allí tenemos la pregunta del día y tiene que ver con los 10 años que se cumplen de la muerte de Michael Jackson. A partir de Michael Jackson, ¿crees que es posible separar la obra de la vida personal de un artista? Esto a partir de que, bueno, vamos a conversar con nuestro invitado, de que hay radios en el mundo, por ejemplo, en que se niegan a tocar a Michael Jackson, porque estiman que, dado el comportamiento con las acusaciones de abusos a menores, no debe mostrarse, difundirse la música de Jackson. Bueno, es parte de la discusión que se ha dado, y no solo con este artista, en general. Hay muchos artistas que han tenido en sus vidas personales, trayectorias políticas, pasados muy cuestionados. Por lo tanto, esta duda o esta disyuntiva se ha planteado siempre y la vamos a conversar con nuestro invitado. Él es Marcelo Contreras, usted lo requete conoce, periodista, crítico de espectáculo. Marcelo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Y partamos primero por los 10 años de Michael Jackson. Y increíble, ¿no? El rey del pop, un tipo, una leyenda que duda cabe, lo más importante del siglo XX, no sé el orden, pero con Elvis, con los Beatles, con los Rolling Stones, no sé. Bueno, está ahí, claramente. Está ahí en la grilla de lo más selecto. ¿Qué ha pasado en estos 10 años con Michael Jackson? Me refiero a lo artístico, por favor, y después vamos a entrar a lo otro, a ver, y vamos a tratar de mezclar los dos mundos. ¿Qué ha pasado estos ¿Cómo ha 10 años con envejecido Michael la música de Jackson? Súper bien porque yo me atrevo a decir de que la música popular que hoy en día escuchamos, la gran mayoría de la música popular que hoy en día escuchamos, incluso vertientes como el reggaetón y la música urbana, todas vienen de Michael Jackson, todas vienen de una revolución musical que él plantea desde que se hace cargo de su carrera solista a partir de un álbum como Off the Wall de 1979, a pesar de que él ya venía haciendo discos solistas mucho antes, cuando era prácticamente un niño, pero su punto de partida es Off the Wall. Y ese disco, que es del año 79, que se proyecta hacia la década del 80, y luego qué decir lo que sucede con Thriller y Bad, son discos que establecen el sonido de la música popular de los últimos 30, 40 años. Él cambia en ese sentido la manera en que se entendía, porque él tiende un puente. Hasta el momento de la irrupción de Michael Jackson, la música afroamericana tenía muchísimo éxito en los Estados Unidos y traspasaba las barreras raciales, pero no era un asunto internacional. Michael Jackson lo convierte en un asunto mundial. Él logra blanquear de una forma u otra el funk, que tenía un condimento sexual muy fuerte, lo blanquea, lo suaviza un poco, hace links con artistas muy importantes. Recordemos que el disco Thriller, por ejemplo, es un disco que tiene a Paul McCartney como invitado, sí, y no es una casualidad, porque hay un link directamente para poder abrir, insisto, estas audiencias, y finalmente eso es lo que él logra en los años 80, básicamente, y después lo extiende como un reinado mundial. Todo eso es con Michael Jackson vivo. Y la Claro. pregunta es cómo envejece, porque tú que eres experto y uno escucha muchas veces de que las obras de arte no envejecen bien todas. Me refiero en todo tipo de arte, en la música, en el cine. Hay películas que envejecieron mal, que uno dice, en su momento la rompieron y por Dios que está desactualizada.
obviamente, si se filmó hace 40 años, sí, pero es que hay algunas, sin embargo, que saben envejecer bien. Tú sabes a qué me refiero. Jackson envejece bien su música, entonces. Sí, envejece bien porque además tiene elementos que hoy en día uno extraña también en el pop. A pesar de que, insisto, hay una base que él establece y que de ahí ha ido teniendo cambios. Él es un dueño de la melodía, por ejemplo, que es algo que hoy en día uno a veces extraña. Es un tipo que no solamente trabajaba la música con los condimentos tribales que hoy en día dominan la música popular. Hoy en día, si uno pone atención con la música popular, es harta percusión. Y una voz encima que hace algunas cabriolas, en el caso, por ejemplo, de la gente que hace R&B, cantantes como Ariana Grande, por ejemplo, que son tan famosas hoy en día. Pero, por ejemplo, la música urbana no. Sin embargo, la música de Michael Jackson tenía esos elementos, un elemento de ritmo muy fuerte, percusión muy fuerte, un bajo muy rítmico, pero además el tipo cantaba increíble. Y todo eso era su cabeza, ¿no? Sí. Fundamentalmente, músicas, letras... Mira, hay unos videos... Además, su capacidad como cantante. Hay unos videos, yo invito a la gente a ver unos videos que hay en YouTube de Michael Jackson que cuando le toman declaraciones en México, creo que es a mediados de los años 90, precisamente por estas acusaciones de abuso infantil, y le piden un poco que explique cómo él creaba la música. Es un video realmente muy ilustrativo porque básicamente Michael Jackson, uno podría imaginar que se podía sentar como un compositor al piano o con una guitarra o con algún instrumento o que escribiera la música o lo que fuera. Pero Michael Jackson todo lo tarareaba, todo estaba en su cabeza. Y él explica cómo montaba mentalmente la música. Entonces el tipo grababa, de repente pensaba, y esto lo puedo hacer. Y todos los arreglos los hacía vocalmente, pero luego esto se traducía en los distintos instrumentos. Alguien le traducía el... Claro. Más... Yo te juro que he dado vuelta a internet buscando videos de Michael Jackson tocando instrumentos. Una sola vez he encontrado uno donde aparece tocando un sintetizador, pero al menos él explica que toda la construcción melódica, rítmica, todo era algo que él podía tararear. Y así lo hacía, y así construía la música con Quincy Jones, su principal aliado productor. Es decir, aquí hay un talento natural, una intuición, no hay necesariamente un gran estudioso, un gran machaca, un tipo de estudio. No, pero hay un genio. Teórico, hay un genio. No, hay un genio. Pero un genio de nacimiento, un talento. Claro, no, porque además recordemos que Michael Jackson no solamente es el elemento musical, sino que también es un gran tipo en términos visuales, en términos de la danza. O sea, probablemente muchísima gente recuerda a Michael Jackson más por sus pasos de baile quizás que por sus canciones, por ejemplo, por el moonwalking o todo ese tipo de pases, que además él los rastreaba por distintas épocas, no son pasos que eran exclusivamente inventados por él. Él se alimentó de muchísima gente para llegar a eso. Fred Astaire, por ejemplo, es un elemento que está... Bob Fosse, que hoy día un amigo me soplaba por ahí, un gran coreógrafo y director de cine hollywoodense también, muchísimos pasos que están tomados de distintas figuras. El moonwalker se puede rastrear hasta los años 50. Sin embargo, la gracia de estos grandes artistas, lo mismo hicieron los Beatles en su momento, es poder tomar todas estas influencias y transformarlo en un elemento propio. Estamos hablando de un tipo que no solamente es capo en lo que nosotros vemos en un video, sino que tiene todas las componentes de un supergenio. Absolutamente. Como siempre dominar todo lo que se estaba haciendo. Fíjate que en 1983, cuando es el aniversario de la Motown, y él estrena El Paso en Moonwalking, originalmente el acuerdo era que él se presentara solamente con sus hermanos. Era como traer nuevamente a los Jackson, al Motown, era como un regreso a los hijos pródigos, porque ellos se habían ido a mediados de los 70 en un acuerdo con CBS. Motown era el sello original de los Jackson 5. Es la gran factoría del pop afroamericano de los años 60 y 70. De ahí vienen las grandes estrellas de la música afroamericana. Entonces él dice, ningún problema, yo participo de esto con mis hermanos, canto y todo, pero quiero tocar un tema de mi nuevo álbum, que era Thriller, porque hasta ese minuto, en 1983, Thriller no había tenido gran éxito porque el primer single elegido era esta canción con Paul McCartney, que era bien fome, la verdad. Yeah. The Girl Is Mine, bien desabrida. Pero en realidad los éxitos del disco eran Beat It y Billie Jean. Entonces él pide tocar Billie Jean. Finalmente tiene que doblar, ¿no? Hay un problema ahí de la producción, de la banda que tenía que tocar, y es ahí donde él estrena este paso. Pero además de eso, él estuvo a cargo de la transmisión. Él decidió los tiros de cámara, cómo lo tenían que enfocar, cómo tenía que salir el video. O sea, cantaba, creador musical brillante. Absolutamente. La letra también aparentemente muy capo. En el baile, tú dices un que genio. Es un super genio. En entender las influencias, otro talento enorme. La estética, la puesta en escena, también de él y también muy, muy llamativa. O sea, es decir, realmente un tipo... ¿Tenía algún punto flaco, en lo artístico estamos hablando, tenía algún punto en que alguien dijera, bueno, no es perfecto? No es perfecto. Bueno, yo creo que en los años 90 sucede eso. Yo creo que cuando aparece todo lo que es la etapa de Dangerous, yo creo que ahí ya dio algunas demostraciones de fatiga. Pero creo que hasta el disco anterior, que es Bad,
Son discos súper revolucionarios. Por ejemplo, un disco como Bad, que tuvo muchísimo éxito en todo el mundo, recordamos por el video de Martin Scorsese, por lo demás, que era un gran video. Esa es otra cosa de Michael Jackson. Los videos de él eran punto aparte con lo que se hacía en aquel tiempo. Pero sin embargo, por ejemplo, la música de Bad es un disco que es absolutamente electrónico. Tú escuchas ese disco, pones atención y todo está programado. Entonces el tipo siempre iba un paso adelante, que era lo que hacían las grandes estrellas en aquel tiempo. Madonna hacía exactamente lo mismo, Prince hacía lo mismo, pero lo de él siempre marcaba un punto aparte porque en algún minuto se destacaba, y por ejemplo en este caso en los videos. Marcelo Contreras, ¿en qué momento musical, artístico, sorprende la muerte de Michael Jackson? ¿Un momento de alza, decaimiento, estancamiento? ¿Por dónde crees tú? Venía un resurgimiento. Venía un resurgimiento. Estaba por partir una gira que había partido en Londres, entiendo, que iba 10 o 20 conciertos en Londres. Estaba todo pactado, pero esa gira era muy presionante en términos de fechas. Michael Jackson originalmente no quería tantas fechas y como tuvo tanto éxito de esto, se le sumaron más fechas, pero él estaba... De hecho, la película está This Is It, que recordemos que reúne los ensayos de esta gira que se iba a hacer, se le ve bastante bien. Ya tenía 50 años, no es exactamente el mismo cuerpo del tipo que no había deslumbrado a los 20 y tantos, 30 años. Sin embargo, estaba bien. Pero la presión de la gira y además el problema de insomnio grave que él padecía, que lo obligaba a medicarse brutalmente, y con este médico que era siempre con pinche. Siempre estas grandes estrellas tienen un médico con pinche que al final termina siendo una suerte de villano. Elvis Presley le pasó exactamente lo mismo. Pero la verdad que yo creo que venía un resurgir de él. Iba a pasar eso, a pesar de que estaban relativamente frescas las acusaciones del 2005, el juicio que había enfrentado en aquel tiempo. Esas las había superado. Esa es donde nuevamente sale libre de polémica. Claro, eran acusaciones por abuso de dos muchachos y las había superado, salió no culpable en la acusación. Había tenido una década antes también. 93. Ya, pero o sea, él venía, a tu juicio, artísticamente resurgiendo. Había una posibilidad que iba a resurgir. Y de hecho, yo creo que la mejor demostración de esto es que estaban agotados la gira y que se sumaban muchas más fechas en la gira. Probablemente, aunque tuviera un mínimo decaimiento, Michael Jackson era Michael Jackson, iba a llenar lo que fuera siempre. Absolutamente. Incluso si hubiésemos pensado que iba en decadencia o un disco muy malo, solamente por ver a Michael Jackson llenaba todo. O sea, mira, puede ser un ejemplo más pedestre y más sudamericano. Hace un par de semanas tuvimos a Charly García acá. Charly, que está en una condición bien deplorable, llenó el Movistar Arena hasta la última línea. Uno no sabe si alguien va a ver al músico o va a ver a la leyenda. Bueno, ahí está la disyuntiva, pero en este caso Michael Jackson todavía, al menos por los antecedentes que tenemos a través de esa película, las filmaciones de lo que fueron los ensayos, todavía está en plena capacidad para poder dar un buen espectáculo. Y hablemos un poco de esta leyenda que tiene claros oscuros. Aquí sí ya no estamos hablando del tipo fabuloso, del tipo casi perfecto. Aquí estamos hablando de un tipo con serios problemas de acusaciones de abuso, con manejos de drogas que lo llevaron a la muerte. ¿Cómo lo narrarías tú para quienes son más jóvenes y no vivieron a este Michael Jackson? ¿Cómo narrarías el relato? Yo creo que es parte de lo que sucede con estas mega estrellas. Son gente que realmente traspasa todas las barreras y para mí, a medida que pasa el tiempo, siento que hay más paralelos con Elvis Presley. Mira. Que también es un tipo que muere producto de sus excesos, una persona que muere también automedicada de una manera ridícula. ¿A qué edad murió? Elvis muere a los 42 años. Ah, mucho más joven. Mucho más joven. Pero en una muy peor condición. Sí. Venía decayendo lo de Michael Jackson de alguna manera, sorprendió. Porque fue casi un accidente, ¿no? Con el Demerol. Sí. Pero se sabía que él se venía medicando. Lo sabían los súper expertos, pero en cambio, por lo que uno ve las últimas imágenes de Elvis Presley, uno lo veía que venía como cuesta abajo, muy mal. Pero sigamos con este símbolo, con este personaje, Michael Jackson. Pero él venía, o sea, de todas maneras se sabía que tenía problemas desde que tiene este accidente en 1984 filmando este comercial con Pepsi, que se quema. Pero, a ver, insisto, yo creo que estas grandes estrellas tienen estas excepciones, viven unas vidas que son bastante extrañas, absolutamente atípicas para el resto de la gente, gente que se termina aislando. Se construye esa casa que estoy viendo acá de fondo como que es una manera de, creo yo, de aislarse de esta vida. Nuevamente en un paralelo con Elvis Presley. Elvis tenía Graceland, este tipo tenía Neverland, pero... No sé, yo creo que debe ser muy difícil. Ahora, claro, debe ser difícil porque son verdaderos dioses encarnados en artistas para muchos. Porque eso era Michael Jackson para muchos. Hemos visto en los documentales, en las películas, padres que hacían vista gorda porque no sabían, no se daban cuenta o estaban absolutamente nublados y le entregaban a sus hijos. A un tipo acusado de abusos a menores.
Bueno, eso es lo raro, eso es lo absolutamente extraño. Si tú te sales de todo esto y ves por qué un tipo que tenía 30 y tantos años, en el momento que estaba en uno de los pics de su fama, se relacionaba con niños que tenían un tercio de su edad. Es realmente curioso. Nunca hay que olvidar que la justicia finalmente nunca lo condena. Jamás lo condena. Pero por otra parte también no hay que olvidar de que Michael Jackson, con el dinero y el poder que tenía, podía contratar a los mejores abogados. Así que nunca, yo creo, a ciencia cierta vamos a saber qué realmente sucedió detrás de todo esto. A pesar del documental de Living Neverland, que es súper decidor, es súper fuerte. Hay testimonios directos de víctimas. Y muy bien detallado todo. Sin embargo, esto es Hollywood. Nunca hay que olvidar esto. Y cuando digo esto me refiero al hecho de que todo es posible. Todo puede suceder. Con un semidios. Como Me imagino que tuviste el documental. Vi pedazos de los documentos, no lo vi completo. Es súper chocante el documental. Hay pedazos que tú dices, es demasiado fuerte todo esto, y les crees a los tipos, pero por otra parte, también es la misma gente que en 2 ocasiones, al menos uno de ellos, en 2 ocasiones dijo que no había sucedido nada, y lo declara ante la justicia. Entonces aquí se abren unas posibilidades que son muy grandes. Porque en la comprensión contextual histórica de lo que significan las violaciones o los abusos, perdón, de los 80, de los 90, lo que es hoy. Hoy no hay margen de error para criticar, para condenar, para exigir justicia. Antes las cosas aparentemente había menos conciencia de lo que significaba. Absolutamente, muchísima menos conciencia. Eso no justifica para nada el comportamiento de Jackson. No, pero de todas maneras, siempre también, y es algo que yo creo que ha terminado primando, porque uno revisa la prensa mundial y sobre todo estadounidense, pareciera que no ha causado gran merma a pesar de todo. ¿Y por qué? Y es porque finalmente no hay un fallo judicial. Es muy distinto, por ejemplo, el caso de Harvey Weinstein, el gran productor de Hollywood, sí, claro. O el caso de Bill Cosby. Hay gente que está condenada. Claro. En el caso de Michael Jackson, al no estar condenado, ese también es un gran punto a favor para su figura y para lo que, además que el tipo, por supuesto, evidentemente no se puede defender, pero no se puede dejar, no se puede soslayar aquello. Ahora, yo sin ser un experto, era sencillamente un tipo que escuchaba música en la radio de Michael Jackson. Yo sabía que este tipo tenía estas relaciones raras con niños. Se hablaba de relaciones raras con niños. Me imagino que los más expertos sabían más detalles. Me imagino que la gente de la justicia o del mundo en Hollywood, más aún. ¿Había un cinismo colectivo de no condenarlo porque quizás no era tan condenable en esa época? A eso me llama la atención. Y hoy día, en cambio, hay muchos que no quieren ni escuchar a Michael Jackson. Ahora, por ejemplo, si tú revisas videos de Saturday Night Live, el gran programa estadounidense de humor, desde los años 90 se hacían chistes súper explícitos sobre estas sobre estas supuestas, este comportamiento impropio que él habría tenido. No había, eso te digo, ese cinismo colectivo, porque no había una reacción. Se sabía, todos de alguna manera sabíamos algo, pero nadie lo condenaba ni mucho menos. Claro, pero todo esto cambia con lo que ha sucedido en esta década. Eso es el contexto histórico. Es el contexto que ha cambiado todo. Pero, como te digo, en la cultura popular, al menos estadounidense, hace largo rato que hay humor sobre esto y súper fuerte, como te digo, muy explícito, lo de Saturday Night Live. Hay un par de capítulos, al menos de la serie animada South Park, que están dedicados a este tema. Pero no abiertamente insinuando. No conllevaba una condena inmediatamente a decir, oye, estaba vivo Jackson. Todavía estaba vivo. Estaba vivo, no se le dejó de invitar a programas, no se le cancelaron conciertos, no, para nada. No se le censuró su música en los medios. No estaba esta cultura, básicamente. Exactamente. Eso es lo que sucedía. ¿Qué te pasa a ti como crítico con lo que se ha producido ahora, esta corrección política de decir, no, a Jackson se le saca de las listas de música, no se toca más en esta radio, no se toca más aquí? Cuando muchos de los que están tomando esas decisiones conocían, a lo lejos, pero conocían de esta situación. No, yo creo que eso lo encuentro súper arbitrario, fíjate. Yo creo que son decisiones súper personales. Yo creo que hay que dejar a la gente que cada uno elija y decida qué es lo que va a hacer finalmente con el cancionero Michael Jackson. Creo que es una decisión de uno. Si una radio no quiere tocar las canciones de Michael Jackson, creo que realmente da un poco lo mismo. Es una raya en el agua. De hecho, a nivel mundial, finalmente, porque hace unos meses cuando salió el documental, salió en Canadá, algunas estaciones en Gran Bretaña, pero si tú revisas después las cifras y lo que ha sucedido, ha sido el contrario. Las ventas. De hecho, el cancionero de él, a partir de que sale el documental a comienzos de este año, nuevamente tuvo un alza, sigue siendo un tipo absolutamente demandado. O sea, ¿te acuerdas que por ahí se mencionó que algunos museos habían retirado sus piezas? El capítulo de Los Simpsons, que los sacaron. Sí, claro. Pero no ha causado mella en términos económicos. Al contrario, sigue siendo una figura muy, muy demandada. Entonces, no pareciera, te insisto también, tiene que ver con esto de la justicia no lo condena y eso es un peso súper fuerte. El otro día escuchaba en un programa de radio a Carlos Peña hablando sobre
otro artista, otro literato, me parece, o algún filósofo que decía que es imposible exigirles virtudes personales, además, a esos genios de la creación literaria o artística, que si para ser un tipo reconocido en algún género artístico tenga que ser además un tipo virtuoso en lo moral, bueno, no tendríamos ningún maestro. Totalmente de acuerdo en esta vez con el profesor Peña. Pero la verdad que, yo creo que, insisto, hay que separar, hay casos y casos. Harvey Weinstein, por ejemplo, que es un productor que no tiene ningún carisma, ninguna gracia para la gente, está absolutamente condenado a ese tipo probablemente nunca más. Pero con el caso de Michael Jackson es absolutamente diferente, porque la gente tiene un cariño, hay generaciones que crecieron con él. Entonces es imposible en ese sentido quitarse o soslayar todo lo que implica emocionalmente y la música de Michael Jackson. Porque lo que produce la música de Jackson, por muy detestable que haya sido su comportamiento, no deja de producirte las sensaciones que produce. Porque si te gusta es porque te gusta. Es como cuando hace calor, sientes calor. Es como lo que está pasando también. De hecho, hace un tiempo recuerdo haber leído una columna en El País de España sobre la filmografía de Woody Allen. Ahora nadie quiere publicar a Woody Allen, su biografía, nadie quiere ver las películas de Woody Allen, pero hizo tremendas películas que muchos recordaremos por siempre. Entonces, yo, bueno, nuevamente coincido ahí con lo que tú mencionabas respecto a lo que señalaba Peña. Si nos ponemos en ese nivel de estrictez, nos vamos a quedar sin nadie. ¿Qué gran genio del arte resistiría un testeo de la moral y de los comportamientos impecables? No sé quién se salvaría. No, es muy difícil, pero además, insisto, una vez más tiene que ver con un tema judicial. La justicia perdona a Jackson en 2 ocasiones. Jackson tenía todo el poder probablemente económico para tener los mejores abogados, pero finalmente es la justicia la que salda esto. Y la justicia determinó que Michael Jackson no había cometido las acusaciones de las cuales estaba siendo señalado. Marcelo Contreras, no puedo dejar de preguntarte, porque hablamos de Elvis, los Beatles, Michael Jackson, pero todo esto es 90. En 2000 murió, pero de ahí hasta aquí emerge algún, no te digo algo de ese nivel, pero emerge algún otro genio, se me olvida algún genio de ese. No, yo creo que no. Yo sé que esto puede ser como, no sé, estamos viejos y decir, no, por supuesto. Todo lo pasado fue mejor. Claro. No, yo creo que no. La conjunción de talentos que se dio en este tipo de gente, la verdad que es irrepetible. Por supuesto que siempre uno está ansioso como melómano. Estamos a la espera de como crítico musical después, claro, uno espera de que pueda venir alguien, pero la verdad que siento que creo que la industria musical, en general la industria de los espectáculos, está ejerciendo un control demasiado férreo sobre lo que es la creatividad. Creo que hay demasiado cálculo. Nunca hay que olvidar que es industria. Como tal, hay gente que está invirtiendo y gente que quiere tener su dinero de vuelta. Pero con todas las redes sociales, los Spotify, ¿la industria no perdió poder? En que hay algún cantante o una chica creativa que sube su tema a YouTube, pega inmediatamente. Claro, pero finalmente es contratada por algún gran sello y finalmente va a aparecer probablemente en una gran cadena y la vamos a ver en YouTube, que a fin de cuentas es otro sistema televisivo. Ya, pero no está la barrera de entrada de las radios antiguas, la famosa Payola, payola y los sellos. Ahí hay ramificaciones que, claro, por ejemplo, las radios probablemente, ahora las radios van mucho más a la saga, lamentablemente. Pero la industria cambia, pero no cambia tanto tampoco. Las cosas son así también. Entonces, pero insisto, también hay un control creativo que es demasiado férreo. Ahora los artistas, por ejemplo, Madonna sacó un disco la semana pasada, pero un disco de Madonna ahora te lo visa, no sé, medio centenar de personas. Hay una mesa de directorio de gente que está diciendo, a ver, esta canción realmente vamos a ganar lo que estamos invirtiendo. Y es mucha gente la que está opinando. Antes había un poquitito más de aventura, autonomía y muy bien dicho, sí, había un poquito más de hipismo si se quiere. Pero también van afinando los sistemas para poder tener mayores reproducciones, mayores ventas. Michael Jackson en sus 10 años ya de muerte, un hombre controvertido, genial y que va a dar por muchos años que hablar y sobre todo que escuchar y que discutir, polemizar. Muchas gracias, Marcelo Contreras, por estar aquí en Vía Pública. Gracias por la invitación. Muy bien. Muy amables. Y los invitamos a participar temprano en una pregunta que tenía que ver justamente con Jackson. Si a partir de él crees que es posible separar la obra de la vida personal de un artista, el 58% sí cree que se puede separar. El 2 de julio tenemos una cita con el cielo, tenemos una cita
con nuestro planeta, con la astronomía, con la fascinación de lo natural, porque es este eclipse solar, este eclipse total, que va a estar en nuestro país y tenemos el privilegio de poder ver. Nos estamos preparando, nosotros tenemos una invitada para que nos explique cómo hay que prepararse bien. Ella es Teresa Paneque, es astrónoma de la Universidad de Chile, CATA. CATA es me explicaba, es una agrupación de universidades de Concepción, la Chile, la Católica, donde se estudia, en conjunto hacen estos estudios. Así que, Teresa, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No puedo dejar de decirlo porque además tenemos la fascinación de tener una científica con este pedigrí científico, tiene 21 años. La juventud, además, la precocidad para ya estar enseñando astronomía. Te felicito, estudiante de magíster, de familia científica completa, por lo tanto, de tomo y lomo. Gracias, Teresa, por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. ¿Dónde vas a estar tú el próximo 2 de julio? Bueno, yo el próximo 2 de julio voy a estar ayudando a ver el eclipse a un grupo de niños de un programa de talentos de Peñalolén, a niños de sectores vulnerables. Lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo acá en el templo Bahá'í. Vamos a estar viendo. Peñalolén arriba. Sí, vamos a estar viéndolo desde Santiago, donde de todas maneras el eclipse, para todos los que se tengan que quedar en Santiago, se va a ver con un 90%. Va a ser un eclipse parcial, pero vamos a tener un 90% de cobertura del sol. Ya, está bien, igual se va a poder apreciar el fenómeno. Además, como es la tarde, ¿hora exacta? Es alrededor de las 4:30, pero comienza desde las 3:30. Uno va a poder empezar a ver, sobre todo para los que tienen la suerte de ir al norte, van a poder empezar a ver cómo se cubre, porque esto es un proceso paulatino. Primero el sol se va cubriendo parcialmente, hasta que finalmente, para los que de nuevo tienen la suerte de estar donde va a ser el fenómeno total, el sol va a quedar completamente oscurecido. Desde la primera, cuando estudiamos en el colegio conjuntos, en Achure, la intersección del A y B, ¿te acuerdas? Exacto. La primera intersección que vamos a ver estas dos figuras acercarse y tocarse hasta que llega el eclipse total. ¿Cuánto rato transcurre? O sea, dura toda esa parte, desde el comienzo, como tú dices, hasta el eclipse total es alrededor de 1 hora. Y el eclipse en sí, dependiendo de dónde se está, puede durar entre 3 minutos o 30 segundos. Pasa y vuelve otra hora hasta que se desacoplan. Exacto, hasta que se desacoplan por completo. ¿Cómo nos debemos preparar para las personas, tanto las que están allí o acá, no prepararnos con los anteojos, que eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, sí. Me gustaría hacer mucho hincapié en eso, sobre todo, porque también me lo comentaron a propósito de que venía este programa, de recordarle a la gente lo importante que es que se cuiden la vista, que busquen anteojos con la certificación ISO y que tengan en consideración que estos anteojos tampoco son tan caros, deberían bordear entre los 1.000, máximo 3.000 pesos por unidad. Entonces, para que tampoco vayan a comprar cosas muy caras que hay en el mercado. ¿No sirven los anteojos clásicos de sol de verano? No sirven los anteojos de sol, ni tampoco las radiografías. Lo que podría servir quizás son estas lentes muy, muy densas de soldar, pero siempre lo más recomendado son los anteojos con certificación ISO. Ya, el peligro es una quemadura. Es dañarse los ojos, eso la vista. Sí. Por lo tanto, no es juego equivocarse aquí. No es que lo veo así como un ratito nomás. No, esta cuestión es muy seria. Ya, más allá de tomar esa precaución desde el punto de vista de la salud, ¿cómo hay que prepararse? ¿Cómo recomendarías tú ir leyendo qué cosas hay que entender como básicas para este eclipse? Yo creo que lo principal para prepararse, en primer lugar, hacerse preguntas. Siempre hacerse preguntas, sobre todo para los más pequeños, es la mejor manera de empezar a saber bien a qué uno se va a enfrentar y buscar la información correcta. Desde otro punto de vista, una buena manera de prepararse sería, por ejemplo, estudiar qué es lo que ocasiona este eclipse. ¿Por qué no vemos eclipses todos los días? O sea, todos los meses, no todos los días. Porque el eclipse básicamente se produce cuando la luna se intersecta entre el sol y la Tierra. Pero la luna está constantemente orbitando la Tierra. Entonces, una pregunta natural podría ser, bueno, ¿por qué no, siempre que la luna orbita la Tierra, va a haber un punto en el que pasa entre la Tierra y el Sol? ¿Por qué no ocurre todos los meses un eclipse solar? Entonces, entender eso, que es una pregunta súper entretenida, nos lleva a entender más sobre nuestro propio sistema. Explícame por qué. Y la respuesta es que la Luna no orbita la Tierra en una órbita que sea, digamos, que esté en la misma línea. Regular. O sea, siempre la orbita con el mismo ángulo de inclinación, pero la orbita justamente con eso, con cierta inclinación. Entonces, el plano que hay entre la Tierra y el Sol, hay un plano. Vamos a hacer... Sí, ¿puedo usar esta hojita? Sí, use todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Entonces, este es un plano donde podríamos decir que el Sol está en una parte
perdón, el Sol está en una parte y la Tierra está en otra. Ya. La Luna no está orbitando en el mismo plano, sino que está orbitando ligeramente inclinada. Orbita así en torno a la Tierra. Está acá y orbita inclinada a la Tierra. Claro. Entonces, eso hace que no siempre esté en la posición para tapar completamente el Sol. Hay veces que desde nuestro punto de vista pasa un poquito por encima del Sol, pasa un poquito por abajo del Sol, perfecto. pero solamente en ciertos puntos de esa trayectoria va a cubrir por completo el Sol. Pasa por el punto medio, por así decirlo, por el mismo ángulo. Exacto, y eso es muy importante porque la Luna es muchísimo más pequeña que el Sol. Es como cuando uno intenta tapar el Sol con un pulgar, uno puede hacer eso, pero necesita tener un ángulo exacto para poder alcanzar a tapar el Sol. Entonces, por eso es tan importante que se junten estas dos cosas, que es que la Luna esté entre el Sol y la Tierra y que esté en el ángulo preciso para poder tapar el Sol. Y aún así, no lo va a tapar para toda la Tierra. Este no es un fenómeno que se vea en toda la Tierra, sino que se ve... ¿Por la distancia? Es por la distancia y por el tema del ángulo, porque en este caso, el eclipse total, tenemos la suerte que pasa por el norte de Chile y nuestros hermanos de Argentina tienen la suerte de que ellos también lo van a ver, muy cerca de Buenos Aires también. Pero si uno está en Santiago, vemos que tenemos 90% de cobertura solamente. ¿Y por qué es eso? Porque el fenómeno es súper local, porque la sombra, esa sombra que crea la Luna para que uno no pueda ver el Sol, solamente cae en un punto muy específico de la Tierra. Son 200 kilómetros, ¿no? Es una wincha. Es una franja muy delgada, sí. En torno a a La Serena, Coquimbo. Exacto. Ahí va a estar. ¿Qué otras cosas hay que preguntarse? ¿Qué otras cosas le vas a contar tú a esos niños que vas a preparar para el 2 de julio? Algo interesante también es cuáles son las razones científicas por las cuales esto es importante. Porque por ver el fenómeno astronómico es un fenómeno maravilloso, el cual todos vamos a poder disfrutar. Pero ¿qué es lo que los científicos pueden aprender con este fenómeno? Y justamente este año se están cumpliendo 100 años desde que, gracias a un eclipse total de Sol, se pudo corroborar la teoría de la relatividad de Einstein, que fue un hecho fundamental en la historia de la física y de la astronomía. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, lo que planteaba Einstein en su teoría era que los cuerpos muy masivos tenían esta capacidad de doblar el espacio-tiempo. Una idea que suena... La relatividad. Exacto, la relatividad de Einstein. Entonces, al curvar el espacio-tiempo, si es que esto era así, la luz que a nosotros nos llega también se desviaría por esos caminos. Pero el problema que tenemos es que, bueno, el cuerpo celeste cercano más masivo es el Sol, pero el Sol no nos permite de día ver la luz de las otras estrellas, ver la luz de los otros objetos del universo. En cambio, cuando ocurre un eclipse total de Sol, puedo ver la luz. Entonces puedo ver cómo se deforma la trayectoria de la luz que me llega de objetos que están en la línea del Sol. Entonces, lo que se observó fue que las estrellas que estaban posicionadas en ese momento en las cercanías del Sol, su luz se desviaba. Y esa desviación era congruente con la teoría de Albert Einstein. Vamos a ver estrellas nosotros ese día, a las 4 y tanto de la tarde. La gente que vea el eclipse total... ¿Solo el eclipse aquí en Santiago no se va a alcanzar a percibir algo? No, yo no me atrevería a decir con certeza que se van a percibir las estrellas porque igual es 90% de cobertura, que si uno lo piensa, si yo tapo 90% de una luz, igual voy a ver todo el brillo y el resplandor. Pero es seguro la gente que pueda observar la totalidad o el 99% de la totalidad va a tener el gusto de poder ver ese fenómeno. Y para los que no puedan, de todas maneras me gustaría recordar que el 2020 también tenemos un eclipse total en Chile, en el sur del país esta vez, cerca de Villarrica también va a haber un eclipse total. Así que es una suerte impresionante para el país tener 2 eclipses totales en un año. Sí, sí. ¿Hay espacio en los eclipses para nuevos descubrimientos científicos? ¿Es una oportunidad única o sencillamente es una oportunidad para la población completa? ¿Es un evento particular? Bueno, otras cosas... De lo estético, de lo histórico, de lo emocionante que puede ser para un científico. Sí, definitivamente sí. Otra de las cosas que se estudia durante un eclipse es el comportamiento que tiene la corona solar. La corona solar es la parte externa del Sol, que vendría siendo una especie de atmósfera del Sol y que nos dice mucho respecto a los procesos que están ocurriendo en el Sol, los campos magnéticos del Sol, las llamarás, los conocidos vientos solares, que hay mucha gente que a veces habla de cómo nos afectan los vientos solares, qué sé yo. Todas esas cosas se pueden observar gracias a la corona. Y cuando hay un eclipse total,
total, la luna tapa todo el sol, pero se alcanza a ver lo que irradia, exacto, esa es la corona. La corona es un espacio fundamental para la gente que se dedica al estudio del sol y que definitivamente hay muchos científicos que van a estar observando en ese momento, porque un eclipse total permite observaciones únicas y el sol está constantemente, es una estrella, las estrellas están activas, entonces tienen muchísimos procesos que nos interesa estudiar. Leí el otro día que los científicos, los astrónomos, en su día a día, en su trabajo cotidiano, pueden simular eclipses y de hecho lo hacen para poder trabajar con algunos materiales o con algunas herramientas o procedimientos propios de los observatorios, me imagino. ¿Te ha tocado presenciar a ti otro de estos o va a ser la primera vez que lo vas a ver? Un eclipse, si es la primera vez que yo... Bueno, es la primera vez que yo voy a poder tener la ocasión de ver un eclipse. Sin embargo, mi madre me dice que ella vio un eclipse cuando ella estaba embarazada de mí. Así que en algún momento, claro, en algún momento mi ser sintió un eclipse, pero es la primera vez que yo voy a poder verlo. Aunque no total, pero lo voy a disfrutar. ¿Ya has tenido oportunidad de verlo en algún observatorio, en un estudio, en algún...? En películas simplemente, igual que quizás la gente que haya podido ir al planetario, que haya podido buscar en internet, simplemente a través de películas. Así que de todas maneras estoy muy emocionada por el evento. Sí. Bueno, te quiero agradecer mucho por estar aquí, Teresa, por compartir con nosotros este conocimiento. Y la última duda, ¿hay alguna parte de Santiago en que haya una posibilidad particularmente buena para poder verlo? Tú vas al Templo Bajay, que está en la altura. En la altura, sí. Yo les recomendaría a los santiaguinos, a la gente que se quede en Santiago, que sí o sí busquen lugares de altura, que quizás intenten fijarse alrededor de esta semana dónde está el sol alrededor de las 4:30 de la tarde. Ya. No va a estar en la posición exacta, pero va a ayudar a ver si es que en el fondo a esa inclinación del sol uno lo alcanza a ver. Porque, por ejemplo, si justo donde el sol está inclinado está en un cerro y yo no lo veo desde mi posición, sé que tengo que ponerme más alto. Que no nos pille de improviso una mala posición, sino que practiquemos justamente el lugar donde nos queremos poner para y sin mirar el sol directamente, ni siquiera para practicar. Está clarísimo. Teresa Paneque, astrónoma de la Universidad de Chile, 21 años, científica, ya fogueada y consolidada. Te agradecemos mucho por estar aquí en Vía Pública. Gracias por la invitación. Gracias. Suerte el 2 de julio con tus ayudantes, tus estudiantes. Sí, muchas gracias. Que te vaya bien. Hacemos una pausa, ¿les parece? Ya volvemos aquí en Vía Pública.